Un canto de María Sabina fue grabado con 436 versos en 1955. Ese registro no fue poesía. Eran ritos de sanación guiada por canticos que funcionaban como diagnóstico, invocación y orden. Seguiremos la línea de tiempo desde su encuentro con Robert Gordon Wasson hasta el impacto global del artículo en Life. Veremos cómo se estructuraba la velada, su principal ritual, el ayuno previo, la ingestión de hongos por pares, la aparición de visiones y la purga. Te contaremos también cómo John Lennon huyó en medio de una ceremonia que no pudo contar con María Sabina. Exploramos el impacto de las visitas de celebridades como Bob Dylan, Mick Jagger y Timothy Leary, y cómo estas apariciones distorsionaron el sentido original de los rituales de esta sabia. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Hoy vamos a analizar la vida y la práctica de una de las figuras más importantes de la brujería del siglo XX, María Sabina. Su nombre completo era María Sabina Magdalena García. Nació en 1894 y murió en 1985. Fue una curandera indígena de la etnia mazateca, originaria del pueblo de Huautla de Jiménez, en la Sierra de Oaxaca, México. El centro de su trabajo no eran las hierbas comunes ni los conjuros escritos. Su poder residía en el uso ritual de los hongos psilocibios. Es fundamental entender la terminología que ella empleaba, porque define su práctica. Ella los llamaba niños santos, o en su lengua mazateca, Ndishitcho, que se traduce como los que brotan o angelitos. Este término no es casual, refleja una relación con los hongos no como una planta, sino como entidades conscientes, como aliados espirituales. Este concepto se alinea con la denominación ancestral náhuatl, Teonanacatl, que significa carne de Dios. La función de estos hongos en sus rituales conocidos como veladas no era recreativa. Su propósito era estrictamente la sanación y el diagnóstico. Como documentaron investigadores y la propia tradición oral, se acudía a ella por problemas físicos, conflictos familiares, para encontrar personas o animales perdidos, e incluso para diagnosticar el origen de males puestos o brujerías. Su trabajo, por lo tanto, se situaba en el campo del chamanismo operativo. Usar un estado alterado de conciencia para obtener información y producir cambios en la realidad. Ella misma no se consideraba una bruja en el sentido peyorativo. Prefería el término sabia. En sus propias palabras diferenciaba a los curanderos comunes que usan hierbas de los sabios, que como ella, tienen la capacidad de comunicarse con lo divino a través de los hongos. En su linaje, según los registros biográficos como los compilados por Álvaro Estrada en vida de María Sabina, sus abuelos y bisabuelos paternos ya eran reconocidos hombres sabios que practicaban estos mismos rituales. Su don, por tanto, tenía un precedente familiar directo. La historia de María Sabina cambia drásticamente en 1955. Ese año, el banquero y etnomicólogo aficionado estadounidense Robert Gordon Wasson llegó a Huautla. Tras un arduo trabajo de investigación, logró que Sabina lo aceptara en una de sus veladas.
Wasson no solo participó, sino que documentó la experiencia. Tomó fotografías y, crucialmente, realizó grabaciones de audio de los cantos de Sabina. El 13 de mayo de 1957, Wasson publicó un artículo de 17 páginas en la revista Life titulado Seeking the Magic Mushroom, aunque usó el seudónimo de Eva Méndez para protegerla. La descripción del pueblo y del ritual fue tan detallada que la identidad de María Sabina fue descubierta rápidamente. Este artículo desencadenó un fenómeno masivo. La remota Huautla se convirtió en un destino de peregrinación para la contracultura de los años 60 y 70. Figuras como el psicólogo Timothy Leary, promotor del LSD, el poeta Allen Ginsberg y músicos de la talla de Bob Dylan, John Lennon y, según se cuenta, miembros de los Rolling Stones, viajaron a Oaxaca en su búsqueda. Su fama llegó a tal punto que la revista Vogue envió fotógrafos para retratarla. Este flujo de extranjeros alteró por completo su vida y su práctica. Ella misma expresó en entrevistas posteriores su pesar, afirmando que antes de Wasson, los niños santos se usaban exclusivamente para sanar. La llegada masiva de personas que solo buscaban una experiencia psicodélica, según ella, contaminó el ritual y le restó poder. En este análisis vamos a desglosar los componentes de su poder. Examinaremos su historia personal, no como un drama, sino como un proceso de forja espiritual. Detallaremos la estructura de sus veladas como un protocolo mágico preciso. Analizaremos sus cantos no como poesía, sino como tecnología sónica para la sanación. Y, muy importante, estudiaremos las consecuencias de revelar un conocimiento sagrado a un mundo no preparado para recibirlo. Este no es un homenaje, es un estudio de caso sobre el poder, sus mecanismos, sus reglas y los peligros inherentes a su manejo. Lo que aprenderán aquí es la lógica detrás de la magia de una bruja real, cuyo legado sigue siendo una fuente de conocimiento y una seria advertencia. Introducción a la sabia. ¿Quién fue María Sabina y por qué su magia resuena hoy? Vamos a hablar de María Sabina, pero no como se suele hacer. Mi objetivo aquí es desarmar la leyenda para que puedan ver la maquinaria que había detrás. Para entender su poder, primero hay que entender su contexto, porque en la magia, el entorno y la historia personal no son ingredientes activos del ritual. María Sabina Magdalena García nació el 22 de julio de 1894 en Huautla de Jiménez, un pueblo enclavado en las montañas de la Sierra Mazateca de Oaxaca, México. Esta no es una localización cualquiera. La geografía de Huautla, con su altitud y su humedad constante, es una cuna perfecta para el desarrollo de los hongos del género psilocibe, la herramienta central de su trabajo. Creció dentro de la cultura mazateca, cuya visión del mundo es fundamentalmente animista. Para que quede claro, el animismo no es una religión organizada, sino el entendimiento de que todo en la naturaleza, una piedra, un río, una planta, posee una conciencia, un espíritu con el que es posible dialogar. Esta idea, que para la mente occidental moderna puede sonar a metáfora, era para ella una realidad literal y operativa. Su vida, marcada por una pobreza extrema y la muerte de su padre a los 3 años, la mantuvo alejada de la educación formal. Y esto es clave. Su mente estaba, por así decirlo, despejada para recibir un tipo de conocimiento que no se lee en libros, sino que se experimenta directamente. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor,
Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Ahora, desmontemos la idea más extendida y errónea sobre su práctica. Cuando la gente oye María Sabina, muchos piensan en los viajes psicodélicos de la contracultura de los años 60. Esto es como confundir una cirugía a corazón abierto con ponerse una tirita. El propósito de sus rituales no tenía nada que ver con la recreación o la búsqueda de visiones por entretenimiento. Su trabajo era la sanación. Para entenderlo hay que prestar atención a las palabras que usaba. Ella se refería a los hongos sagrados como sus niños santos, o en su lengua mazateca, Ndi Shicho, una frase que se puede traducir como los que brotan o pequeños seres que emergen. No los veía como una planta o una sustancia, sino como aliados conscientes. Entidades que según su tradición eran un vehículo para la voz de la tierra. Los antiguos aztecas tenían un nombre para esto, Teonanácatl, literalmente, la carne de los dioses. El término lo dice todo, no era una droga, era un sacramento. Entonces, ¿para qué acudía la gente a sus ceremonias nocturnas conocidas como veladas? Ibas a su humilde choza no para tener un viaje, sino porque un familiar estaba enfermo y los médicos no daban con la causa. Porque se había perdido tu ganado y necesitabas saber dónde encontrarlo, o porque sentías que una energía negativa, una brujería, estaba afectando a tu familia. Durante la velada, María Sabina ingería los hongos para entrar en un estado de conciencia ampliada y así ver el origen del problema. Como ella misma explicó según consta en el libro Vida de María Sabina de Álvaro Estrada, hay un mundo más allá del nuestro, un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un lenguaje propio. Yo repito lo que me dice. Esta es la descripción más precisa de una operación chamánica. No se trata de alucinar, sino de viajar a un plano de información para traer de vuelta un conocimiento aplicable. La historia de esta práctica, resguardada por siglos en las montañas de Oaxaca, se quiebra en 1955. Ese año, un hombre llamado Robert Gordon Wasson, banquero de J. P. Morgan y micólogo aficionado, llegó a Huautla. Wasson no era un simple aventurero. Estaba investigando una teoría personal sobre los enteógenos, un término que él mismo ayudó a popularizar para describir sustancias que revelan lo divino en el interior, diferenciándolas del uso profano. Consiguió ser admitido en una velada, convirtiéndose en el primer occidental en documentar formalmente la ceremonia. Lo que hizo después fue como abrir una presa que contenía un río de conocimiento sagrado. El 13 de mayo de 1957, la revista Life, una de las más influyentes del mundo, publicó su artículo de 17 páginas, Seeking the Magic Mushroom.
El impacto fue global e instantáneo. Este artículo desencadenó un efecto dominó. Por un lado, la ciencia se interesó. Gracias a las muestras que Watson le proporcionó el químico suizo Albert Hofmann, el mismo que había sintetizado el LSD, logró aislar en 1958 los compuestos activos, la psilocibina y la psilocina. De repente, la magia de María Sabina tenía una explicación bioquímica que Occidente podía entender. Por otro lado, la contracultura la adoptó como una especie de santa patrona. Figuras como Timothy Leary, el poeta Allen Ginsberg, y músicos como Bob Dylan peregrinaron a Huautla. Se dice que incluso John Lennon y miembros de los Rolling Stones hicieron el viaje, buscando experimentar de primera mano el poder del que todos hablaban. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué su figura es tan relevante hoy, décadas después de su muerte? Primero, porque en nuestra era de espiritualidad de consumo rápido, ella representa la autenticidad. Su vida nos recuerda que la magia real no se compra, se vive, que requiere disciplina, respeto y una conexión genuina con el entorno. Segundo, su trabajo es el antecedente directo del renacimiento actual de la terapia con psicodélicos. Instituciones como la Universidad Johns Hopkins están demostrando hoy con ensayos clínicos que la psilocibina puede tratar la depresión severa o la ansiedad terminal. Están validando científicamente lo que María Sabina ya practicaba como un arte de sanación del alma. Y tercero, su historia es una advertencia. Ella misma lamentó que tras la llegada de los extranjeros, los niños santos habían perdido parte de su fuerza porque eran usados sin respeto. Su vida es un poderoso caso de estudio sobre una ley fundamental de la magia. El conocimiento sagrado exige un manejo responsable. No es para cualquiera, y cuando se profana, el poder se retira. María Sabina, por tanto, no es solo una anécdota del pasado. Es un mapa que muestra el camino hacia un poder ancestral, pero también las trampas y los peligros que acechan a quien lo recorre sin la preparación y el respeto debidos. En lo que sigue, vamos a descifrar ese mapa, parte por parte. Los orígenes del don, linaje de chamanes y el primer encuentro con los niños santos. El poder, el verdadero, nunca aparece de la nada. Es como un río subterráneo que a veces encuentra una grieta por donde brotar a la superficie. En el caso de María Sabina, esa grieta se abrió gracias a dos factores clave: una herencia espiritual que ya corría en su familia y una iniciación directa y pura durante su infancia. Para entender a la mujer sabia en la que se convirtió, tenemos que mirar a la niña y al entorno que la vio crecer, porque ahí están las claves de todo lo que vino después. María Sabina no fue una pionera aislada. Ella misma, según consta en las biografías que se escribieron sobre su vida, como Vida de María Sabina, de Álvaro Estrada, afirmaba que el don de comunicarse con los espíritus ya existía en su linaje paterno. Su abuelo y su bisabuelo, de apellido Feliciano, eran conocidos en la Sierra Mazateca como Chiota Chjine, que se traduce como hombres de conocimiento. Este no era un rol funcional. Se trataba de chamanes, mediadores entre el mundo físico y el espiritual, a quienes la comunidad acudía para sanar, para pedir consejo o para entender lo inexplicable, y a menudo usaban los hongos sagrados como herramienta principal. Esta idea de una predisposición familiar a la magia es algo que se observa en muchas culturas. No es que se herede como un rasgo físico, sino que se crece en un ambiente donde lo invisible es tratado como algo real y tangible. Es como nacer en una casa de carpinteros.
Desde niño uno se familiariza con el olor de la madera y el sonido de las herramientas. María Sabina creció en un entorno donde la existencia de espíritus, rituales y magia, tanto para bien como para mal, era un hecho aceptado. De hecho, la tradición oral de su familia cuenta que su propio padre, Crisanto Feliciano, murió a causa de una brujería y que sus ancestros intentaron salvarlo con ceremonias de hongos, aunque sin éxito. Esta historia, sea literal o simbólica, nos muestra que el poder era una fuerza activa en su vida mucho antes de que ella lo manejara. Este contexto preparó el terreno, de modo que cuando tuvo su primer encuentro con los niños santos, no estaba entrando en un mundo completamente desconocido. La mayoría de los que buscan un camino espiritual tienen que buscar un maestro. A María Sabina, la enseñanza le llegó directamente, sin intermediarios, en un acto de inocencia infantil. Este evento es quizás el pilar de toda su práctica porque fue una iniciación sin ego, sin expectativas y sin la doctrina de un adulto que le dijera qué debía sentir o ver. Ocurrió cuando tenía entre 5 y 7 años. Antes, ya había presenciado el poder en acción. Un chamán local había realizado una velada en su casa para curar a un tío enfermo. Ella observó en silencio, absorbiendo la atmósfera de poder y respeto que llenaba la habitación. Esa imagen se quedó con ella, como una semilla plantada en su mente. Poco después, mientras estaba en el monte cuidando de los animales de la familia con su hermana menor, María Ana, vio algo que reconoció al instante, unos pequeños hongos idénticos a los que el chamán había usado. Movida por una curiosidad pura, los tomó y los comió. Su hermana la imitó. Lo que pasó a continuación no fue un simple juego de niñas. Fue su primera comunicación directa con lo que ella llamaba los niños santos. Contaba que empezaron a reír, a llorar y a cantar. Pero lo más importante fue que los hongos le hablaron. Le contaron cosas de la tierra y de otros mundos, y en medio de todo ello, escuchó lo que identificó como la voz de la divinidad. En ese momento se abrió una puerta en su percepción que ya nunca se cerraría. Este tipo de iniciación accidental es increíblemente potente porque la experiencia llega sin filtros. Es el conocimiento en su estado más crudo. Fue en la soledad del monte donde María Sabina recibió su primera lección, no de un humano, sino directamente de la fuente. Claro que una experiencia así podría haber quedado como un simple recuerdo. Pero el poder, una vez despierto, busca un propósito. La prueba de fuego llegó años más tarde, cuando su hermana María Ana enfermó de gravedad. Los remedios de la comunidad no surtían efecto. Fue entonces cuando María Sabina, todavía una adolescente, decidió usar a los niños santos con una intención clara: sanar. Llevó a cabo su primer ritual deliberado. Ingirió los hongos y en el estado de trance le preguntó directamente a los espíritus qué debía hacer. En esa visión, según su relato, se le mostró tanto la causa de la enfermedad como el remedio. Al terminar la ceremonia y aplicar lo que se le había indicado, su hermana se recuperó de forma asombrosa. Ese fue su primer acto de sanación, la confirmación práctica de que su don era real y funcional. Con ese acto, el círculo se cerró. La herencia de sus ancestros, el llamado directo de los espíritus del monte y la prueba exitosa de su poder habían establecido los cimientos de la mujer sabia en la que se convertiría. Aún le quedaban por delante años de pruebas y refinamiento, pero la conexión ya era inquebrantable. Si te interesa el lado práctico de cómo aplicar estos principios de conexión e intención en tu día a día,
Recuerda que estamos abriendo el área de miembros del canal. Allí encontrarás rituales claros, técnicas de adivinación y consejos aplicables. Por ejemplo, cómo saber cuándo recoger un objeto encontrado en el camino y cuándo es mejor dejarlo. Puedes unirte con el botón Unirme y acceder a videos privados adicionales. La forja del poder a través del sufrimiento, matrimonios, abuso y el refugio en la magia. Hay una ley no escrita en los caminos de la magia práctica que a menudo se pasa por alto. El poder espiritual rara vez florece en la comodidad. La sabiduría y la resistencia que definen a un practicante serio se templan en el fuego de la adversidad, de la misma forma que una espada se forja a base de golpes y calor. La vida de María Sabina es un ejemplo crudo y contundente de este principio. Sus matrimonios, la violencia que soportó y cómo usó su conexión con lo sagrado no para atacar, sino para resistir, son quizás las lecciones más difíciles y valiosas de su legado. Vamos a analizar cómo las pruebas de su vida, lejos de destruirla, se convirtieron en el verdadero crisol donde se forjó su poder. A los 14 años, siguiendo la costumbre de su comunidad, María Sabina fue entregada en matrimonio a Serapio Martínez. Con él tuvo 3 hijos y, durante un breve periodo, su vida pareció seguir un curso convencional. Sin embargo, el contexto histórico de la Revolución Mexicana, 1910-1920, lo cambió todo. Su esposo se unió a las filas revolucionarias y murió en combate alrededor de 1914, dejándola viuda con apenas 20 años, con 3 hijos pequeños y en una situación de pobreza desesperada. Este primer golpe del destino fue una prueba de supervivencia pura y dura. La forzó a desarrollar una autosuficiencia y una fortaleza que en circunstancias más amables quizás nunca habría necesitado. Es en estos puntos de quiebre donde el espíritu humano a menudo busca recursos más allá de lo visible. Según relatan algunos biógrafos, fue precisamente después de esta pérdida y de una grave enfermedad que la dejó postrada, que tuvo una de sus revelaciones más definitorias con los niños santos, asumiendo plenamente su rol como sanadora. La vida le quitó su ancla terrenal para obligarla a aferrarse a su verdadero soporte, su conexión con el mundo espiritual. Años más tarde, se casó por segunda vez con un hombre llamado Marcial Carrera. Este matrimonio es clave para entender la dimensión más oscura y compleja de su formación. Marcial no era un simple campesino. Según testimonios recogidos en Huautla, él mismo era un curandero, un practicante de las artes mágicas de la región. De hecho, fue él quien la guió para profundizar en el uso ritual de los hongos, compartiendo conocimientos que ella aún estaba desarrollando. Lo que podría haber sido una alianza de poder se convirtió en un campo de batalla. A medida que la fama de María Sabina como sanadora crecía y la gente del pueblo la buscaba más a ella, Marcial comenzó a sentir celos. Eran los celos de un practicante que ve cómo el don de su pareja eclipsa el suyo. Su ego herido y su miedo lo llevaron a la violencia física. Aquí es donde observamos una de las aplicaciones más sutiles y poderosas de la magia de Sabina. Ella no usó su poder para lanzar un contraataque esotérico, para devolver el daño. Eso habría sido caer en el mismo juego de dominación. En cambio, utilizó su conexión con los niños santos como un escudo interior. Ella misma afirmó en sus relatos que fue la fuerza que le daban los hongos la que le permitió soportar las agresiones. Esta es una lección de un nivel muy avanzado. La magia no es solo una herramienta para actuar sobre el mundo exterior, sino también
y más importante, para fortalecer el mundo interior. Los rituales le proporcionaban la resiliencia espiritual para que los golpes físicos no lograran quebrar su voluntad. Era como si en cada ceremonia recargara una barrera de energía que la hacía impermeable al veneno del miedo y la humillación que Marcial intentaba inyectarle. Su poder no se manifestó en la venganza, sino en una resistencia inquebrantable. Este tormentoso matrimonio terminó de forma trágica. Al descubrirse que Marcial le era infiel, los hijos mayores de María Sabina, en un acto impulsivo para defender a su madre, lo enfrentaron y lo mataron a golpes. Por segunda vez en 1940 quedaba viuda. Pero esta vez, las circunstancias la catapultaron a un nuevo nivel de autonomía. La muerte de Marcial, aunque violenta, significó una liberación. La liberó de la opresión física y en términos energéticos, la liberó de una presencia que competía con su poder y la mantenía contenida. Ya no había nadie que intentara subyugarla. A partir de ese momento se convirtió en la dueña absoluta de su práctica, la autoridad espiritual indiscutible de la región. La terrible experiencia con Marcial le había enseñado de la manera más dura a distinguir entre el verdadero poder, el que sirve, sana y se fundamenta en la conexión, y el falso poder, el que nace del ego, del miedo y de la necesidad de controlar a otros. Había enfrentado la oscuridad en su propia casa y la había sobrevivido, no devolviendo el golpe, sino fortaleciendo su centro hasta volverse inquebrantable. La vida de María Sabina nos demuestra que las pruebas más difíciles no son desvíos en el camino espiritual, son el camino mismo. Cada pérdida y cada acto de violencia que soportó fueron una iniciación que la despojó de todo lo que no era esencial, dejándola con la esencia pura de su poder. El fuego del sufrimiento no la consumió, la forjó. La anatomía de la velada, el ritual sagrado como corazón de su brujería. Para entender verdaderamente la práctica de María Sabina, debemos entrar en su espacio más sagrado, en el corazón de su poder. La velada. Este no es un simple nombre para una ceremonia, es la descripción de un acto de su proceso espiritual más sagrado, donde cada gesto, cada objeto y cada silencio cumplían una función específica y calculada. Vamos a desglosarlo en un protocolo riguroso, diseñado para abrir una puerta entre los mundos de forma segura, obtener información y producir cambios reales en la vida de una persona. El ritual daba comienzo con una fase de purificación que es un pilar en cualquier operación mágica seria. Tanto María Sabina como la persona que buscaba su ayuda debían prepararse meticulosamente. Según los testimonios de quienes participaron en sus ceremonias, como el propio Robert Gordon Wasson, esta preparación incluía una dieta ligera o un ayuno completo durante el día del ritual y, de manera crucial, la abstinencia sexual. Estos requisitos son preparaciones energéticas fundamentales. El ayuno limpia el cuerpo físico, haciéndolo mucho más receptivo a las influencias sutiles del mundo espiritual. La abstinencia sexual, por otro lado, conserva la energía vital, esa fuerza creativa que en muchas tradiciones se conoce como chi o prana. En lugar de dispersar esta potente energía, se acumula para ser utilizada como combustible durante el rito. Es, en términos sencillos, llegar al altar con el tanque lleno. El cuerpo y el espíritu debían estar en un estado de máxima limpieza y enfoque para poder recibir la medicina sagrada sin interferencias ni ruido interno.
El espacio mismo se preparaba con igual cuidado. La velada se realizaba siempre de noche, idealmente en la oscuridad total de la madrugada. El lugar solía ser su propia choza, un espacio humilde que se había vuelto sagrado por la repetición constante del ritual. Se eliminaban todas las distracciones visuales posibles. Se intentaba crear un espacio neutro donde las visiones pudieran manifestarse con la mayor claridad, sin ser contaminadas por los objetos del mundo cotidiano. La única luz permitida provenía de las velas, y este entorno de privación sensorial forzaba a la conciencia a volverse hacia adentro, a buscar la luz en el interior en lugar de en el exterior. En el centro de este espacio, María Sabina montaba un altar sencillo pero funcional. Los elementos eran consistentes y cada uno cumplía un propósito. Usaba velas de cera de abeja pura, un material que en la brujería tradicional se considera sagrado y vivo, pues su llama arde de una forma más limpia y potente que la parafina. Estas velas no solo iluminaban, sino que simbolizaban la presencia de la luz divina, la conciencia que guía y protege durante el viaje a la oscuridad. Colocaba también flores blancas, como azucenas o gladiolos, que representan la pureza y actúan como una ofrenda de respeto para los espíritus invocados, anclando además la energía de la naturaleza viva en el espacio. Pero quizás la herramienta más importante después de los propios hongos era el copal. Esta resina, utilizada en Mesoamérica desde tiempos prehispánicos, se quemaba sobre carbones para producir un humo blanco y denso con una doble función. Primero, es un purificador energético, limpiando el ambiente y a los participantes de cualquier energía negativa. Segundo, el humo ascendente actúa como un vehículo para la oración, llevando las intenciones y plegarias directamente al mundo de los espíritus. Antes de comenzar, Sabina sahumaba todo: los hongos, a los participantes y a sí misma, consagrando y protegiendo cada elemento del ritual. Una vez que el espacio y los participantes estaban limpios, llegaba el momento de la consagración. María Sabina tomaba los hongos en sus manos, pero no los repartía como si fueran medicinas. Primero establecía un diálogo con ellos. Les hablaba en voz baja en su lengua mazateca, les pedía permiso, les explicaba el propósito de la ceremonia y les solicitaba su ayuda para sanar al enfermo. Este acto de consagración verbal es lo que diferencia a una herramienta mágica de un simple objeto. Es el reconocimiento de que se está trabajando con un aliado inteligente. La dosis se medía cuidadosamente y a menudo se ingerían en pares, un detalle que refleja la importancia de la dualidad en la cosmovisión mesoamericana. Guasón, por ejemplo, relató haber recibido 6 pares de hongos. La ingestión era solemne, masticando lentamente. A medida que la psilocibina comenzaba a actuar, un proceso que podía tomar entre 20 y 40 minutos, el silencio se volvía más denso, expectante. Este era el umbral, el momento en que la puerta entre los mundos comenzaba a abrirse. Cuando los efectos se manifestaban en su plenitud, comenzaba el verdadero trabajo de María Sabina. Ella se convertía en la capitana de un barco navegando en aguas visionarias, y su principal herramienta para guiar el viaje era su voz. Empezaba a entonar sus cantos, largas y rítmicas letanías en mazateco que de manera sincrética mezclaban invocaciones a figuras católicas como Jesucristo o la Virgen, con espíritus de la tierra, de la montaña y de sus ancestros. Estos cantos no eran canciones aprendidas, eran improvisaciones canalizadas.
Ella insistía en que no era ella quien cantaba, sino los propios niños santos quienes hablaban a través de su boca. La voz, en este contexto, era un instrumento de poder con múltiples funciones. Servía como un ancla para los participantes, un faro en medio de la tormenta de visiones. Esto evitaría que se pierdan o nublen, y era, fundamentalmente, la herramienta de sanación con la que llamaba a la salud y ordenaba a la enfermedad que se fuera. Durante la velada, era común que el paciente experimentara una catarsis física, como vómitos o llanto incontrolable. Lejos de ser algo negativo, para Sabina esto era una señal de éxito, la purga, la expulsión física de la energía enfermiza que los niños santos habían desalojado. La ceremonia se extendía por horas, a menudo hasta el amanecer. Con las primeras luces del día los efectos disminuían y el ritual se cerraba con oraciones de agradecimiento. La puerta se cerraba y los participantes regresaban, agotados pero transformados por una compleja operación de sanación espiritual, guiada por una maestra que conocía a la perfección el mapa del territorio invisible. La palabra como hechizo, el poder de los cantos chamánicos y la poesía visionaria. El bisturí con el que María Sabina operaba sobre el alma era su voz. En cualquier práctica mágica seria, la palabra hablada, el verbo, es una fuerza creadora, un principio tan antiguo como la propia conciencia humana. Pero el método de María Sabina llevaba esto a un nivel de maestría diferente. Su poder no venía de repetir hechizos memorizados, sino de su capacidad para convertirse en un canal, un puente a través del cual el conocimiento hablaba directamente. Vamos a analizar cómo sus cantos no eran un mero adorno del ritual, sino el motor mismo de la sanación. Lo primero y más importante que hay que entender es la convicción de María Sabina de que los cantos no eran suyos. Ella no se sentaba a componerlos como un artista. Afirmaba con total seguridad que eran los propios niños santos quienes cantaban a través de ella. No eran composiciones, eran transmisiones. Se convertía en un vehículo para que el lenguaje de los espíritus se tradujera a un sonido audible en nuestro plano. Este fenómeno, que en otros contextos se conoce como canalización, un estado en el que una persona sirve de nexo para una conciencia externa, es lo que daba a sus palabras un poder inmenso. Al no estar filtradas por su ego o su intelecto, eran la expresión pura de la sabiduría que recibía en el momento. Tenemos pruebas tangibles de esto gracias a las grabaciones que Robert Gordon Wasson realizó en los años 50. Al escucharlas, se percibe una cadencia hipnótica, una estructura repetitiva y una fuerza que trasciende el simple significado de las palabras. Ella entraba en trance y las frases fluían durante horas, sin pausa. Esto es distinto de lo que a veces se llama glosolalia o hablar en lenguas, que a menudo es un torrente de sonidos sin una estructura clara. Los cantos de Sabina, aunque improvisados en su origen, tenían una métrica, una intención y un propósito definidos. Para entender cómo funcionaban, analicemos uno de sus cantos más conocidos. Soy una mujer que llora, soy una mujer que habla, soy una mujer que da la vida, soy una mujer que golpea, soy una mujer espíritu, soy una mujer que grita. Esto no es poesía abstracta, es un manual de operaciones y una declaración de poder. Al decir soy una mujer que llora, se identificaba con el dolor del paciente, asumiendo un rol de empatía total para poder limpiarlo. Al afirmar que habla y grita,
Declaraba su función como la voz que puede nombrar lo invisible y darle órdenes. Cuando cantaba «Soy una mujer que da la vida», se posicionaba como una fuerza creadora capaz de restaurar la vitalidad. La frase «Soy una mujer que golpea» es una afirmación de poder activo, reconociendo que la sanación a veces requiere una fuerza contundente para romper bloqueos. Y finalmente, al proclamar «Soy una mujer espíritu», declaraba su capacidad de trascender su cuerpo físico, de viajar entre los mundos. Cada «soy» era un acto de autocreación mágica. Al afirmarlo se convertía en ello. Sus cantos eran por tanto una herramienta multifuncional, actuaban como un instrumento de diagnóstico y comando. En muchas tradiciones mágicas, nombrar algo es ganar poder sobre ello. Al cantar, Sabina describía la enfermedad y al hacerlo la hacía manejable y podía ordenarle que se fuera. También funcionaban como un escudo vibracional. La repetición de sonidos sagrados creaba una frecuencia que actuaba como una barrera protectora, como los muros de un castillo, manteniendo el espacio ritual a salvo de influencias no deseadas. Finalmente, eran una herramienta de navegación. Para el paciente perdido en un mar de visiones, la voz de Sabina era el ancla, el faro que le indicaba el camino de regreso. El poder de sus cantos fue tan evidente que fue reconocido fuera del mundo del chamanismo. Intelectuales como el poeta mexicano Homero Aridgis la describieron como la más grande poeta visionaria de Latinoamérica en el siglo XX. Y aunque es un gran reconocimiento, es vital entender la diferencia de perspectiva. Para un observador externo, sus cantos son una forma de poesía oral de una belleza y profundidad asombrosas. Pero para un mazateco y para la propia María Sabina no se trataba de poesía. Era oración viva, una herramienta funcional. Cada verso estaba diseñado para hacer algo, no solo para ser bello. La belleza era una consecuencia de su eficacia, no su objetivo principal. Ella misma se definió en uno de sus cantos más profundos diciendo: «Yo soy la mujer libro que está debajo del agua». Esta imagen es perfecta. Ella no leía libros de magia. Era el libro. Su memoria, su voz y su conexión con los espíritus eran la biblioteca viviente de una sabiduría ancestral que, a través de sus cantos, se manifestaba para sanar, limpiar y reordenar el mundo. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Mitos y leyendas de la contracultura, las visitas de John Lennon, los Rolling Stones y el aura mítica de la bruja. Una vez que un lugar sagrado aparece en el mapa del mundo profano, se convierte en un imán. Atrae a todo tipo de viajeros, a los que buscan con el corazón abierto, a los curiosos y también a los que, sin saberlo, acaban por erosionar la misma fuente que admiran. Después de que el reportaje de Robert Gordon Wasson en la revista Life de 1957 pusiera a Huautla de Jiménez bajo los reflectores, la vida de María Sabina cambió de forma irreversible. Su humilde hogar se transformó en un destino de peregrinación, y entre los peregrinos se contaban algunas de las personas más famosas del planeta. Primero es vital entender el telón de fondo. Antes de que llegaran las celebridades, Huautla ya estaba experimentando una oleada de visitantes sin precedentes.
A lo largo de los años 60, cientos de jóvenes de Estados Unidos y Europa, identificados con el movimiento hippie, emprendieron el viaje. No llegaban con un pariente enfermo o un problema que resolver. Su objetivo era otro. Querían probar los hongos mágicos. Para ellos, era una aventura, una forma de expandir la mente, o en muchos casos, simplemente una experiencia psicodélica. Este choque de mentalidades fue brutal. Imaginen a una curandera cuyo trabajo se basa en la solemnidad, el propósito y la sanación, enfrentada de pronto a una multitud que trata su ritual como un espectáculo. Para la tradición mazateca, la velada, la ceremonia nocturna, es un acto médico-espiritual que requiere preparación, como el ayuno y una intención clara. La actitud de turismo espiritual profanó este principio. La propia María Sabina llegó a decir que sentía que la fuerza de sus niños santos se debilitaba con este uso superficial. Esto no es solo una idea poética. Según la perspectiva de muchos practicantes, la energía de un ritual está directamente ligada a la intención de quienes participan. Es como intentar usar una llave maestra. Si no sabes qué puerta quieres abrir, es muy probable que no abras ninguna o, peor aún, que abras la equivocada. En medio de esta marea humana, las historias de visitas de celebridades comenzaron a florecer, y ninguna es tan reveladora como la que involucra a John Lennon. Aunque no hay una grabación o una fotografía que la compruebe al 100%, la anécdota ha sido contada una y otra vez por los locales, incluidos miembros de la familia de Sabina, y su consistencia le da un peso enorme. Según cuenta la tradición oral, a principios de la década de los 70, John Lennon y Yoko Ono llegaron a Huautla. Su objetivo era claro: tener una sesión con la chamana más legendaria del momento. Se presentaron sin cita previa, quizás asumiendo que su fama les abriría cualquier puerta. Pero se encontraron con algo que el dinero y el estatus no pueden comprar: el ritmo de una tradición. María Sabina, que ya era una mujer anciana y dirigía su vida y su práctica con sus propias reglas, les dijo que ese día no haría ninguna ceremonia. Les pidió que volvieran al día siguiente. Impaciente, Lennon decidió no esperar. Buscó una alternativa en el pueblo y encontró a otra curandera, una mujer llamada Josefina Terán, con quien procedió a realizar el ritual esa misma noche. El resultado, según la leyenda, fue un desastre. En pleno trance, Lennon fue asaltado por un terror abrumador, sintiendo que fuerzas que no podía comprender lo amenazaban. Huyó de la sesión en estado de pánico y al día siguiente abandonó Huautla. Esta historia es una lección fundamental. Nos enseña que en el trabajo espiritual la jerarquía y el tiempo del guía no son negociables. No se puede forzar una puerta sagrada. Al tratar de tomar un atajo, Lennon se expuso al poder de los hongos sin la guía y la protección de la persona adecuada, lo que lo dejó vulnerable. Es el arquetipo del aprendiz de brujo: desatar una fuerza sin tener el conocimiento para dirigirla. El magnetismo de Sabina atrajo a otros iconos. Se ha confirmado que Bob Dylan estuvo en Huautla en los años 60 movido por la fascinación que le causaron los textos de Wasson. También circulan historias persistentes sobre visitas de miembros de The Rolling Stones como Mick Jagger y Keith Richards y de Peter Townshend de The Who. ¿Qué buscaban estos poetas del rock? Probablemente una chispa de inspiración, un acceso directo a esa fuente creativa que, según creían, se escondía en las visiones. La leyenda creció tanto que se llegó a decir que el mismísimo Walt Disney la había buscado para encontrar ideas para su película Fantasía.
Aunque esto es casi seguro un mito, el hecho de que se contara demuestra hasta qué punto se había magnificado su figura. Se convirtió en un oráculo. Esta fama mundial se cristalizó cuando la revista Vogue envió a su fotógrafo estrella, Richard Avedon, a retratarla. La imagen de esta anciana indígena, con su ropa tradicional y su mirada penetrante, impresa en las páginas de una revista de alta costura, es el símbolo perfecto del choque de mundos que marcó su vida. Pero es crucial entender que esta fama no fue un premio, fue una sentencia. No le trajo riqueza, sino persecución. Las autoridades mexicanas en plena guerra contra las drogas la pusieron bajo vigilancia. Fue arrestada e interrogada como si fuera una traficante. Y lo que es aún más trágico, su propia comunidad la rechazó. La culparon de atraer a los extranjeros y de vender sus secretos. Sufrió el ostracismo e incluso su casa fue incendiada. Así, la imagen de las estrellas de rock buscando a María Sabina no debe ser vista con romanticismo. Detrás de ella está la realidad de una mujer mayor, asediada por un mundo que la admiraba de lejos pero la castigaba de cerca. Su aura mítica se construyó sobre los cimientos de su paz perdida y, según su propia y firme creencia, a costa de la pureza de su poder. Y esa quizás es la lección más sobria y profunda de todas. El encuentro que cambió el mundo, Wasson, la revista Life y la explosión de la fama. Toda historia tiene un momento que lo cambia todo. Un punto de inflexión donde el camino se bifurca de manera tan radical que ya no hay forma de volver atrás. Para María Sabina y de hecho para la historia de la espiritualidad del siglo XX, ese momento ocurrió en 1955. Fue el año en que un hombre de un mundo completamente distinto llamó a su puerta en la remota sierra de Oaxaca. Este encuentro no fue solo un reportaje, fue la colisión de dos universos, una chispa que prendió una mecha cultural y espiritual cuyas ondas expansivas aún sentimos hoy. El hombre que desencadenó todo esto se llamaba Robert Gordon Wasson. Y es importante entender quién era, porque no era un periodista buscando una historia exótica. Wasson era un personaje complejo. Por un lado, un vicepresidente del banco JP Morgan & Co. en Nueva York, un hombre de finanzas inmerso en el corazón del capitalismo. Por otro, un apasionado micólogo aficionado, un estudioso de los hongos. Pero su interés iba mucho más allá de la simple botánica. Junto a su esposa, Valentina Pavlovna, una médica rusa, Wasson estaba obsesionado con una teoría que ellos ayudaron a bautizar como etnomicología, el estudio del papel de los hongos en la historia y la cultura humanas. Estaban convencidos de que muchas religiones y mitos fundacionales de la humanidad tenían su origen en el uso ritual de plantas y hongos visionarios. Su búsqueda era casi una cruzada espiritual. Habían leído los antiguos textos de frailes españoles del siglo XVI, como los de Fray Bernardino de Sahagún, que describían cómo los aztecas usaban en sus ceremonias unos hongos llamados Teonanácatl, que se traduce como carne de Dios. Durante siglos los académicos habían pensado que era una referencia al peyote, pero Wasson estaba seguro de que se trataba de hongos reales y que el culto podría haber sobrevivido en algún rincón olvidado de México. Sus investigaciones lo llevaron a Huautla de Jiménez. Pero llegar hasta el corazón de la tradición no fue fácil. Las comunidades indígenas, tras siglos de persecución y malentendidos, son muy celosas de sus prácticas. Wasson tuvo que hacer varios viajes, ganarse la confianza de la gente y encontrar un traductor. Finalmente logró ser presentado a María Sabina.
Según él mismo cuenta, para que ella aceptara realizar una velada, él tuvo que presentarse no como un investigador, sino como un padre afligido que buscaba consejo espiritual. Fiel a su vocación de sanadora que no niega ayuda a quien la busca de corazón, ella aceptó. En la noche del 29 de junio de 1955, Robert Gordon Wasson y su equipo se convirtieron en los primeros occidentales documentados en participar en un ritual mazateca con hongos. Esa noche Wasson no solo observó, ingirió los niños santos bajo la guía de Sabina. La experiencia lo transformó. En sus escritos la describe con una lucidez impactante. Jamás habíamos estado tan despiertos. Veíamos palacios, motivos decorativos en colores ricos, que se sucedían unos a otros en procesiones interminables. Vio formas míticas y arquitecturas imposibles con una claridad que, según él, era más real que la vida misma. Pero Wasson era también un documentalista riguroso. Durante la ceremonia hicieron algo que rompía con la tradición. Tomaron fotografías con flash, rasgando la oscuridad sagrada del ritual. Y lo que es más importante, grabaron los cantos de María Sabina en un magnetófono. Estaban capturando la evidencia. Wasson fue prudente y esperó casi 2 años, consciente del poder de lo que tenía. Finalmente, el 13 de mayo de 1957 publicó su hallazgo en un reportaje de 17 páginas en la revista Life, una de las publicaciones más leídas del mundo en esa época. El título era directo: Seeking the Magic Mushroom. En un intento de proteger a Sabina usó el seudónimo Eva Méndez, pero la descripción del pueblo y las fotos eran tan precisas que el mundo no tardó en identificar a la verdadera sacerdotisa de los hongos. El impacto fue inmediato y masivo. Primero vino la validación científica. Wasson envió muestras de los hongos al químico suizo Albert Hofmann, el mismo que había sintetizado el LSD. En 1958, Hofmann aisló sus compuestos activos, la psilocibina y la psilocina. De repente, el saber ancestral de una curandera indígena era confirmado por la ciencia occidental. La magia tenía una fórmula molecular. Segundo, fue el pistoletazo de salida para la contracultura. La historia de un banquero de Wall Street teniendo una experiencia mística en México se convirtió en una leyenda, inspirando a toda una generación a buscar sus propias puertas de la percepción. Y tercero, María Sabina, una mujer que vivía en el anonimato de su comunidad, se convirtió en una celebridad global de la noche a la mañana, el icono involuntario de un movimiento que apenas entendía. La intención de Wasson pudo haber sido buena. Él quería honrar una tradición que consideraba profundamente espiritual, pero como en un antiguo mito, al traer el fuego sagrado al mundo de los mortales, desató una cadena de consecuencias que nadie pudo prever. La fama que le dio al mundo a María Sabina fue la misma que, como vimos, acabaría por consumir su paz, su práctica y su comunidad. El encuentro que cambió el mundo para ella fue el principio del fin de su mundo. El punto adicional: los peligros del secreto revelado. El precio mágico de compartir el conocimiento. En cualquier camino de conocimiento profundo, ya sea una ciencia o un arte antiguo, hay una regla fundamental. No todo se puede ni se debe compartir a la ligera. Hay saberes que son como el fuego, útiles y poderosos en manos expertas, pero destructivos si se manejan sin cuidado. La historia de María Sabina después de que el mundo la descubriera es el ejemplo más crudo y real de lo que ocurre cuando se rompe esta regla. El primer efecto, y el más devastador para ella como practicante,
Fue una pérdida notable de eficacia en su propio trabajo. En las entrevistas que concedió y que fueron documentadas en libros como Vida de María Sabina, ella lo dijo con una tristeza inmensa. Desde que los extranjeros llegaron en masa, los niños santos habían perdido su fuerza, su pureza. Habían sido profanados. ¿Qué significa esto en la práctica? La química de los hongos no cambió, por supuesto. Lo que se fracturó fue la relación, el pacto entre ella y sus aliados espirituales. Imaginen que tienen una herramienta muy precisa, un instrumento delicado con el que han aprendido a trabajar durante toda una vida. Ahora imaginen que cientos de personas empiezan a usar ese instrumento como un juguete, sin entender su función ni respetar su fragilidad. El instrumento acabará por desafinarse. Para Sabina, la intención de quienes participaban en el ritual era un ingrediente activo. Cuando la intención dejó de ser la sanación y pasó a ser la curiosidad o el entretenimiento, esa energía superficial actuó como un ruido constante que interfería en la comunicación sutil que ella mantenía con los hongos. En muchas tradiciones chamánicas, se cree que los espíritus de la naturaleza son sensibles al respeto. Ante la irreverencia simplemente se retiran. María Sabina sentía que los niños santos ya no le hablaban con la misma claridad, que sus cantos que antes brotaban con fuerza, ahora eran un eco débil. Hay un episodio concreto que lo ilustra a la perfección. Años después de su primer encuentro, Robert Gordon Wasson volvió a Huautla y le llevó un regalo. Un disco de vinilo. En él estaban grabados los cantos que ella había entonado en la velada que él documentó. Su reacción no fue de alegría, fue de una profunda herida. Los testimonios coinciden en que se sintió traicionada, que lloró y se lamentó por haberle robado el canto. Para entender su dolor, hay que saber que un canto chamánico, según esta tradición, no es una canción, es una canalización, es la voz del espíritu manifestándose en ese momento exacto, con una vibración específica para sanar a esa persona en particular. Es una extensión del alma del curandero. Grabar ese canto es como intentar disecar un pájaro para conservar su trino. Tienes la forma, pero has matado la esencia, la vida. Para ella, ese acto fue una profanación, una forma de robarle una parte de su espíritu. Esta vez no voy a insertar una invitación al área de miembros del canal. El tema que estamos tratando es tan serio y delicado que cualquier interrupción, por útil que sea, rompería la solemnidad que merece. Sigamos. Las consecuencias se desbordaron de su mundo interior a su realidad física y de una forma terrible. Su propia gente en Huautla, su comunidad, empezó a verla como el origen de sus nuevos problemas. La culparon de atraer a los extranjeros, de vender la tradición sagrada y de alterar la paz del pueblo. Este rechazo se transformó en violencia directa. Su casa fue incendiada. En el clima de tensión y conflicto que su fama generó, uno de sus hijos fue asesinado. Visto desde una perspectiva mágica, esto no es simplemente un drama social, es el síntoma de un desequilibrio energético a gran escala. En estas tradiciones, el chamán es un pilar que mantiene la armonía de la comunidad. Al exponer los secretos a los no iniciados para muchos de sus vecinos, ella se convirtió en la grieta por la que entraba el caos. La violencia contra ella fue un intento brutal e instintivo de la comunidad por curarse, por purgar la fuente de la perturbación. Y esto nos lleva a la consecuencia final, la más íntima y trágica, una que ella misma aceptó como el precio de su camino.
En sus últimos años, María Sabina decía que sentía que todas las enfermedades que había sanado en otros a lo largo de su vida se le habían acumulado en su propio cuerpo. Este es un concepto conocido en el curanderismo como el fardo del sanador. El practicante, para sanar, a menudo tiene que absorber la energía enferma del paciente para poder neutralizarla o expulsarla. Es un acto de transmutación que siempre deja un residuo. Un curandero fuerte con sus defensas espirituales intactas se limpia constantemente de esta carga. Pero es muy probable que la profanación de su ritual y el dolor del rechazo debilitaran sus propias defensas. Incapaz de purgarse eficazmente, esa carga residual de décadas de trabajo se habría solidificado en su cuerpo, manifestándose como enfermedad física en su vejez. La vida de María Sabina, por tanto, se convierte en una advertencia, escrita con letras de fuego. Nos enseña que las leyes de la energía son impersonales, que la responsabilidad de manejar un conocimiento sagrado es inmensa y que las consecuencias de hacerlo sin el debido cuidado no son un castigo divino, sino el resultado inevitable de una cadena de causa y efecto. El legado viviente de la bruja. Cómo la magia de María Sabina perdura en el siglo XXI. Hemos recorrido un camino largo. Hemos visto cómo una mujer se forjó en la adversidad, cómo funcionaba su ritual, cómo su mundo chocó con el nuestro y las duras consecuencias de ese encuentro. Ahora, al llegar al final de este viaje, es justo preguntarse, ¿y qué queda de todo esto? La respuesta es que la influencia de una figura como María Sabina no se entierra con sus huesos. Su legado es como una semilla que, a pesar de la tormenta que la azotó, echó raíces y hoy sigue creciendo de formas muy distintas y muy reales. Vamos a explorar cómo perdura su magia, tanto en su tierra como en la conciencia global que ella, sin quererlo, ayudó a despertar. Esto no es solo un epílogo, es la prueba de que ciertas corrientes de poder trascienden el tiempo. Primero y lo más importante, la tradición en sí no murió con ella. Sería un error pensar que María Sabina era una anomalía, la única que poseía este conocimiento. Ella era la punta del iceberg, la más visible, pero formaba parte de un linaje de hombres y mujeres de conocimiento que existía en la Sierra Mazateca mucho antes que ella y que ha seguido después. Hoy en día, en Huautla de Jiménez, la práctica de la velada con los niños santos sigue viva. Por supuesto, se ha adaptado. Habiendo aprendido de la difícil experiencia de Sabina, muchos curanderos son ahora mucho más cautelosos con los extranjeros. Otros han encontrado formas de mantener un equilibrio, atendiendo a un turismo más consciente y respetuoso. La llama se ha mantenido encendida, en parte, gracias a su propia sangre. Su bisnieto Bernardino García, conocido como Berna, ha seguido sus pasos. Él mismo es un curandero que oficia veladas y se ha convertido en un guardián de la memoria de su bisabuela. Cada año en Huautla se celebra un festival en su honor, un esfuerzo por reivindicar la forma auténtica del ritual y separarla de la caricatura psicodélica. Su antigua casa se ha convertido en un pequeño museo, un santuario donde fotos y murales cuentan la historia real, asegurando que las nuevas generaciones no olviden de dónde viene esta tradición. Más allá de las montañas de Oaxaca, el eco de María Sabina se expandió y se tejió en la cultura popular, donde se convirtió en un arquetipo, un símbolo de poder y sabiduría. En la música su influencia es clara. Sus cantos, grabados a su pesar por Wesson, encontraron una segunda vida. Artistas de la escena electrónica como Deep Forest
y músicos como el mexicano Jorge Reyes han usado samples, fragmentos de su voz, en sus canciones, utilizando su cadencia hipnótica como un portal sonoro. Pero es en el rock mexicano donde su figura se convirtió en un estandarte. La legendaria banda Santa Sabina, liderada por la inolvidable Rita Guerrero, no solo tomó su nombre, encarnó en su música esa mezcla de poder femenino, misterio y rebeldía espiritual. Otro gigante del rock, el Tri de Alex Lora, le dedicó una canción directa, María Sabina, un himno que la celebra como un símbolo de la sabiduría y el amor. Para estos artistas, ella no era una anécdota hippie, era un icono de la resistencia cultural y de la profunda sabiduría de las raíces de México. Quizás su legado más inesperado y potente es el que está floreciendo hoy en el campo de la ciencia. Como ya vimos, las muestras de hongos que Watson llevó a Europa permitieron que Albert Hofmann aislara la psilocibina. Tras décadas de prohibición, hemos presenciado en los últimos años un renacimiento psicodélico. Instituciones de primer nivel como la Universidad Johns Hopkins o el Imperial College de Londres están realizando estudios clínicos serios con psilocibina. ¿Y qué han encontrado? Una eficacia sorprendente en el tratamiento de la depresión resistente, la ansiedad en pacientes terminales y el trastorno de estrés postraumático. Lo que la ciencia moderna está descubriendo en sus laboratorios, que la psilocibina usada en un entorno seguro y con guía puede catalizar experiencias profundas que sanan la mente. Es en esencia lo que María Sabina y su linaje llevaban siglos haciendo en el contexto ritual de la velada. Ella es, en muchos sentidos, la madrina no reconocida de este movimiento. Su práctica ancestral fue el mapa, y la ciencia, por fin, está empezando a leerlo con respeto. Y esto nos lleva a la lección final, la que no se puede tocar ni medir. Más allá de los museos, las canciones o los estudios científicos, el legado más profundo de María Sabina es intangible. Es un conjunto de enseñanzas que hoy resuenan con especial fuerza. Nos enseñó que la verdadera sabiduría no está en acumular información, sino en aprender a escuchar en silencio. Nos recordó que la naturaleza no es un recurso a nuestra disposición, sino un conjunto de inteligencias vivas con las que podemos hablar. Su vida es un testimonio de una resiliencia asombrosa, la prueba de que se puede soportar la pérdida, el abuso y la traición, y aún así mantener intacto el propósito. Su historia es al final una advertencia y una invitación. La advertencia es sobre el respeto que exige el conocimiento sagrado. La invitación es a buscar nuestra propia conexión con lo divino, no en modas pasajeras, sino en la autenticidad de nuestro propio camino, con humildad y paciencia. María Sabina, la mujer espíritu, como ella misma se llamaba, ya no camina por esta tierra, pero su voz, su poder y sus lecciones siguen aquí, esperando a ser escuchadas por aquellos que tengan el silencio necesario para entenderlas. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.